Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, te saluda el arquitecto José Andrés y en esta nueva sesión vamos a manejar o tratar de intuir pues acerca de que en qué conlleva un proyecto, ¿no? ¿Para qué necesitamos un arquitecto? ¿Cuál es la opción o beneficio del adquirir pues un servicio, ¿no? Muchas veces el cliente cuando llega hacia nosotros, pues primeramente la pregunta más común es ¿qué necesito para construir? ¿No? Y obviamente nosotros tratamos de sintetizar un poco la información del por qué adquirir el servicio, ¿no? Prácticamente no es que sea una obligación o una necesidad, sino porque a veces abarca muchos temas que son muy complejos que no entendemos a un inicio, ¿no? Antes de llegar a la obra, ¿no? Prácticamente. Entonces, esta serie de videos va a tratar acerca de cómo se va a jerarquizar un proyecto. Vamos a iniciar de lo básico a lo general y posteriormente vamos a llegar a la etapa de presupuesto. Muchas veces tenemos esa duda o a veces el cliente dice, oye, ¿por qué tan caro, no? O ¿por qué esto? Bueno, vamos a tratar de desglosar todos estos temas o dudas que como clientes tienen, ¿no? Al momento de acercarse a un despacho, a un arquitecto, a un ingeniero. Bien, como primera expectativa, pues tenemos esta pregunta, ¿no? Todos tenemos esa duda de qué necesito, ¿no? ¿Para qué requiero pues un planito, un croquis? Bueno, pues vamos a analizarlo. ¿Para qué nos va a servir? Ahora bien, muchas veces también cabe esa pregunta, ¿no? Oye, ¿necesitaré un arquitecto? A veces optamos por el servicio de un maestro, de una persona no especializada ni calificada, y no juzgo su trabajo, porque al final ellos tienen mucha capacidad en cuanto a mano de obra. Pero sutilmente con toda la información que vamos a ver, espero que puedan entender que pues sí, hay un gran beneficio a la hora del generaliza pues la propuesta de un diseño. ¿Sale? Ahora bien, vamos a tratar de entender primero en qué consiste un anteproyecto. Bien, en esta serie de videos vamos a tratar de entender pues todo lo que conlleva un proyecto ejecutivo, ¿no? Y también el anteproyecto, que a veces los clientes tienen muchas dudas de decir, bueno, yo no conozco los parámetros ni procesos, ¿no? Entonces en esta etapa vamos a tratar de que sea lo más explícito para que se pueda digerir y comprender que toda esta información pues se requiere antes de empezar a diseñar, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Primeramente necesitamos datos, datos del proyecto. Necesitamos conocer dirección, alcaldía, municipio. Esto es importante y fundamental a la hora de hacer una visita física al predio, porque con estos datos vamos a conocer qué tan lejos está o cercano hacia nosotros. Muchas veces los clientes nos llegan y nos preguntan, bueno, requiero una cotización para un predio de 8 por 20, ¿no? Tentativamente. Tengo una área de metros cuadrados y ya está ahí. Obviamente nosotros pues sí entendemos que tienes una necesidad, pero literalmente eso no nos dice nada, ¿no? No conocemos dónde se ubica el terreno, a veces eso nos ayuda demasiado a comprender, pues en qué parte, en qué sitio se va a comportar, ¿no? Y por eso es importante que te quedes en el video para que entiendas el por qué es fundamental que nos retroalimentes para poder darte un costo, ¿no? Y sobre ese costo o sobre la marcha entender pues la capacidad que se va a ir desglosando el proyecto. Posteriormente tenemos lo que es ya cuando se adquiere el servicio, comúnmente nosotros lo que hacemos es pedir la escritura de contrato de compra y venta. ¿Por qué es esto? Muchos clientes a veces no tienen el contrato o no tienen la escritura, ¿no? O tienen el terreno. Esto es relevante porque cuando empezamos antes de proyectar nosotros, o lo que yo hago antes de proyectar es pedir que realmente la escritura o en su momento el contrato, porque ya te da las colindantes, tenga las características que se están viendo en realidad en sitio. Hay terrenos que son regulares y otros que no son tan regulares, que no favorecen mucho su composición de su forma regular. Entonces, ¿qué nos manifiesta esto? Bueno, que tenemos que emparejar, que realmente antes de diseñar, pues el terreno cumpla con lo que dice la escritura, porque más adelante veremos que en la cuestión de trámites, pues es lo primero que nos pide, ¿no? Que la escritura corresponda al plano, ¿no? Si la escritura dice estas longitudes, el plano tiene que decir la misma superficie y las mismas longitudes. Por eso es importante siempre tener a la mano estos datos. Posteriormente a esto, una vez verificando que pues, se tienen los papeles en orden, pues nosotros vamos al sitio a verificar que realmente la escritura tenga las mismas características que en el sitio.
¿no? Tenemos que verificar los trazos y verificar el sitio, ¿no? Si es regular, si es regular o irregular, ¿no? Posteriormente, si nosotros en esta visita física, a veces el cliente no lo comprende o no lo entiende bien, que es necesario visualizar el sitio, visualizar si realmente se requiere en su momento un estudio de topografía o un plano topográfico. ¿Por qué? Porque muchas veces hay construcciones que no están a nivel o visualmente creemos que sí se encuentra a nivel y no es así. Hay terrenos que se encuentran pues un poco profundos a nivel del piso terminado. Hay algunos que tienen ciertas características que pues al final del día, si no se contemplan dentro de un presupuesto, pues la obra se va a encarecer. Todos estos pequeños detalles y aclarando que sin aún generar algún costo de obra, ya estamos analizando realmente la importancia de estos pequeños trámites y gestiones, ¿no? Que antes nosotros o yo antes de empezar a proyectar, pues necesito esta información, ¿no? Y pues a veces hay predios que pues no requieren un 100% un estudio topográfico, ¿no? Porque a veces son terrenos que son regulares y pues la forma es rectangular. Pero cuando hay terrenos que nos ha tocado que son de formas irregulares, sí se requiere el plano topográfico y en este caso pues un topográfico que nos haga el levantamiento a base de teodolito o estación total, ¿no? Que es un poco más complejo este tema, pero tenerlo en cuenta a la hora de antes de empezar a construir. Posteriormente nosotros, ¿qué hacemos? Ya llegamos al sitio, verificamos que el terreno está completamente bien, coinciden las escrituras con lo que tenemos en sitio. Posteriormente la verificación es determinar los servicios, ¿no? Si existe drenaje, si existe luz. Todos estos temas son bien importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos un predio o los clientes compran predios que de tal forma pues no hay luz, no hay agua, no hay drenaje. Y al final del día pues hay gente mala que por agarrar el trabajo, por decirte, ¿sabes qué? Tú no te preocupes, construye ya porque la vas a habitar y efectivamente lo vas a habitar, pero pues no vas a tener los servicios necesarios, ¿no? Para que una casa sea funcional, debe de haber pues la satisfacción de bañarse, dormir y comer, ¿no? Pero imagínate que en tu propiedad ya hayas construido, hayas invertido, pero no tienes agua, ¿no? O tendrás agua y no tendrás drenaje. Y a veces optan por temas que son fosas sépticas, que a lo mejor dices, bueno, pues sí me conviene, pero también a la parte va a generar gastos en un tiempo. Porque cuando metan el drenaje, pues vas a tener que quitar pues la fosa séptica y después volver a conectarte y es un gasto y bueno, son temas que por esto es importante el acercarte o asesorarte con nosotros, porque de esta forma pues pensamos en un futuro, planificamos que realmente no te va a ser funcional en este momento y a lo mejor no es necesario que gastes por ahora, ¿no? Porque pues a pesar de todo esto, al final del día van a ser gastos excedentes, ¿no? Entonces, por eso es importante nosotros que vayamos y verifiquemos que realmente en esta primer visita pues encontremos toda esta parte también para empezar a proyectar y determinar, bueno, pues por aquí viene la toma del agua, por aquí pasa el drenaje, bueno, etcétera, etcétera. Posteriormente viene la parte más importante, uso de suelo. Ciudad de México y Estado de México hay una variante muy, muy diferente. Nosotros antes de empezar a proyectar o antes de decirle a nuestro cliente, ¿sabes qué? Bueno, te permitimos esto, esto no. Nosotros necesitamos hacer trámite o en su momento hacer una investigación del uso del suelo, porque eso nos va a permitir a determinar alturas, metros cuadrados de construcción que nos va a permitir y áreas libres, ¿no? Mucha gente le hace caso al maestro y el maestro te dice, sí, tú no te preocupes, vamos a meterle 3 metros de altura, vamos a meterle 4 niveles o 3 y hasta te puedo poner un local. Y obviamente uno como cliente pues está fascinado porque dices, bueno, pues voy a tener una altura considerable, voy a integrarme de un local, voy a hacer pues infinidades de cosas, ¿no? Pero el primer error que se comete es eso. Una vez construido y obviamente cuando tú ya quieres vender y no tienes un uso de suelo, no tienes los trámites necesarios, pues esa propiedad nunca va a poder regularizarse porque al final del día vas a pagar multas, te pueden demoler porque la autoridad sí lo manifiesta. Detrás de todo esto, antes de empezar a proyectar o al decir es que quiero esto, bueno, necesitamos verificar normatividades, necesitamos verificar usos de suelo que nos van a permitir y conocer cuál es la altura
que requieres para ese espacio. Mucha gente que hace la autoconstrucción y se las da al maestro, bueno, lo primero que hacen es poner alturas indebidas y lo triste de esto es que a veces te tienes que ir a la altura que venga la colindante. Tristemente, ahora sí como quien dice, el que construye primero es el que va a mandar, ¿no? Porque al final él ya puso sus reglas y no debe ser así. Si todos tuviéramos esa misma lógica o credibilidad de conocimiento o asesoramiento y dijéramos un espacio indicado, bueno, seríamos más congruentes a la hora de ejecutar obra. Mas, sin embargo, este tipo de casos suele pasar mucho en la Ciudad de México, mucho en el Estado de México, en otros lugares, Querétaro, Puebla, Oaxaca, donde las alturas no son considerables, no hay una organización muy profunda en estos temas, y a la hora de que tú empieces a ejecutar, bueno, pues a lo mejor si tú tenías considerado una cierta altura, te tienes que adaptar a la nueva, y esa nueva altura pues te va a generar gastos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir a 2,50 que a 3 metros. Ya a 3 metros te va a rectificar una cierta consideración económica en cuanto a proyecto. Entonces, bueno, por eso es importante siempre tener en cuenta que el uso de suelo es fundamental a la hora de antes de proyectar, ¿no? Y esto siempre lo tiene que saber pues quien te ejecuta el proyecto. Posteriormente, como bien lo indicaba, pues viene el tema de la normatividad, ¿no? Nosotros no podemos empezar a diseñar o decir, bueno, pues te voy a proponer esto, 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 y pues sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento que nosotros tengamos una implicación que no se conlleve con normatividad, a la hora de hacer el trámite entre el municipio y alcaldía, se va a rechazar el proyecto. Claro, porque también para tú meter tu proyecto, necesitamos cumplir con la normatividad. También hay un dato bien importante, es que, como aquí lo ven, pues la misma normatividad nos dice que tenemos que tener o guiarnos del uso de suelo, ¿no? Tiene que haber una cédula de zonificación, como lo que vimos, y posteriormente esta normatividad nos indica también la función de cómo tenemos que integrar los planos. A veces los clientes dicen, oye, ¿por qué tanto? Oye, y esto, bueno, no es porque nosotros querramos vender, no, porque detrás de esto, la misma normatividad, la misma alcaldía o municipio, dependiendo sus alcances, porque cada municipio tiene su normatividad, tiene su tipo de ejecución, metros cuadrados que hay que respetar. Ellos nos van a guiar e indicar, bueno, me tienes que entregar esto, 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 esto. Muchas veces, a veces el cliente cree que esto lo hacemos con el afán de acaparar más información o vender cosas indebidas, y no es así. Nosotros cumplimos un régimen, o en caso de que en su momento el cliente no requiera tramitar en esos momentos, aún así se le prepara el proyecto para que cuando él quiera en su momento regularizar, o en caso de que le llegue la alcaldía, porque puede llegar un inspector de obra y te puede pagar la obra si no tiene la documentación requerida, está en toda su autoridad. Más sin embargo, cumpliendo con ciertas características, pues te puedes amparar y justificar. Obviamente vas a pagar una multa, pero ya no vas a hacer el proceso que tenías que hacer, ¿verdad? Y ahí te vas a ahorrar un dinero que a lo mejor no tenías considerado, pues lo vas a tener que pagar. Esa es la triste realidad. Hay gente que construye, pues típico, autoconstrucción, y cuando te llega la alcaldía y no te habías asesorado, no tenías nada, bueno, pues tienes que contratar a un arquitecto y te va a salir más caro. ¿Por qué? Porque nosotros una vez construido, pues ya no podemos tener la noción de realmente cómo se ejecutó, ¿no? Y a veces te sale más caro porque para nosotros es un poco más complicado determinar pues cómo viene la estructura, cómo viene la cimentación, cómo vienen los armados, cómo viene la modulación de los espacios, ¿no? Tenemos que recrear todo el levantamiento y a veces eso genera más gastos, que a veces muchas veces no lo entendemos o no lo analizamos. Y bueno, la normatividad también nos indica que en cualquier momento, si tú no cumples ciertos lineamientos, ellos te pueden clausurar o demoler. Ellos tienen esa autoridad y facultad de llegar, y si tú no respetas, bueno, pues te pueden echar para atrás la inversión que ya has logrado, ¿no? Por eso es muy importante siempre tratar de asesorarte con alguien, con un especialista, ¿no? Para que entiendas realmente que detrás de pues, un costo o detrás de cualquier cosa, pues existe pues especificaciones que hay que tratar de solventarlas, ¿bien? Ahora bien, una vez que nosotros ya analizamos todo este tipo de temas, normatividades, alturas, uso del suelo, orientaciones, verificamos realmente que el predio cumpla y satisfaga pues, algunas opciones por parte del cliente, pues empezamos nosotros ahora sí entrar en la parte conceptual. ¿Qué necesitamos nosotros? Bueno, pues aquí viene lo padre,
porque empezamos a generar una entrevista con nuestro cliente. ¿Qué le hacemos? Bueno, pues ciertas preguntas, pues para conocer un poco de él, para entender qué es lo que él requiere, qué es lo que hace, cuáles son sus actividades, cómo piensa él, ¿no? Hasta nuestro trabajo como tal, ser psicólogos, de entender cómo va a ser su comportamiento en esa casa. Fíjate algo interesante, ¿no? Que muchas veces no se imaginan, pero que ahorita tú lo estás viendo, ¿no? A la hora de empezar o adquirir el servicio con un arquitecto, pues esto es básico, ¿no? Del que te va a empezar a preguntar, o yo en lo personal lo que hago son entrevistas, conocerlos, comer con ellos, interactuar con ellos, ver cómo se comportan para que yo pueda recrear ese nuevo espacio en habitabilidad de su nueva casa, ¿no? De su nuevo proyecto. Posteriormente a las preguntas se hace una lista de necesidades donde pues empiezo a determinar pues qué necesita el cliente, ¿no? ¿Qué requiere? Bueno, pues requiero 3 recámaras, cocina, a lo mejor algunos dicen pues quiero un gym o quiero un cuarto de juegos o simplemente quiero un espacio solo, ¿no? Y es ahí donde empezamos a crear esa fábrica de sueños donde el cliente pues va a tener algo hecho para él, ¿no? Donde no va a adquirir algo que se va a llevar conforme a la obra. Muchas veces es lo que hacen, ¿no? Empiezas a decirle al maestro, a ver maestro, quiero esto, 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 pero en parte a la obra. Obviamente el maestro jamás va a poder realizar pues todo esto que vimos, ¿no? Que es fundamental antes de empezar a proyectar o hacer conceptualizaciones del diseño arquitectónico, ¿no? O como anteproyecto como lo que estamos viendo ahorita. Posteriormente, pues ya empezamos una vez teniendo, acaparando esas ideas, todas esas pláticas, toda esa información, ya podemos empezar a proyectar, ¿no? Por eso es importante que ustedes como clientes entiendan que todo este tipo de información es vital para nosotros, ¿no? No es porque querramos perder tiempo, querramos acaparar cosas, no, sino porque detrás de todo esto, pues vamos a lograr esto, ¿no? Vamos a sintetizar que realmente al llegar al concepto, a la propuesta, vamos a lograr pues sus sueños, ¿no? Tenemos que llegar al clavo con ustedes para poder lograr o sintetizar pues nuevos espacios, ¿no? Y que sean funcionales. Posteriormente ya una vez entendido todo esto, pues ahora sí nosotros hacemos la parte conceptual de los espacios, cómo se van a ver las distribuciones, las recámaras, las áreas verdes, las áreas libres, pero siempre y cuando respetando las normatividades actuales y vigentes, ¿no? Al final del día ya entendimos y vimos que antes de empezar a jerarquizar para nosotros necesitamos entender cómo se va a comportar el contexto urbano, ¿no? Dentro de tu localidad. Y posteriormente empezamos a proponer, ¿no? Yo por lo personal a lo mucho hago 2 propuestas o una para que el cliente pueda satisfacer esa necesidad y lo que hago es esto, lograr sintetizar pues un poco, no un 100% aún porque es anteproyecto, pero sí sintetizar la parte de cómo va a quedar el proyecto, ¿no? Cómo se va a comportar la estructura del espacio, cómo se van a ver las alturas, cómo vamos a determinar un poco más o menos, darle la idea al cliente sin que se lo imagine que él ya tiene de visualizar pues su casa, ¿no? Cómo va a quedar. Entonces, al final del día logramos hacer fachadas, un poco de movimientos, esto. Y la idea es que con este anteproyecto, pues logremos acaparar pues las necesidades del cliente, ¿no? Que podamos lograr o satisfacer esa necesidad, esa ilusión, ese sueño que él tiene, ¿no? Y pues hasta que el cliente de cierto modo se siente satisfecho, bueno, pues dar paso al siguiente nivel, que ya es la propuesta arquitectónica, ¿no? Que es un poco más técnica, que lo iremos viendo más adelante. Y posteriormente viene una etapa que siempre la dejo al último, y esa es una recomendación y debería de ser algo explícito directamente en cualquier proyecto, mecánica de suelos. Muchas veces dicen, oye, ¿y por qué lo tengo que hacer si pues el maestro sabe de dimensiones, si el maestro sabe o el que te haga la obra, pero no, no es así. Nosotros nos tenemos que basar en un estudio de suelos, ¿no? Antes de que construyas, antes de que hables con el albañil, se debe de ejecutar esta mecánica de suelos para conocer las profundidades. Esto no viene haciendo énfasis a que porque alguien tenga 50 años de experiencia va a conocer suelos, ¿no? La Ciudad de México, cualquier otro estado, pues hay suelos que son muy inestables, por eso las casas pues se llegan a sentar, se llegan a fisurar y no porque la obra esté mal, sino por ese mismo tema.
porque si no se conoce el tipo de suelo que estamos pisando, pues llega a pasar ese tema. Obviamente nosotros por experiencia a veces que tenemos esa facultad, ese conocimiento, el criterio, pues podemos abogar y determinar haciendo ciertas calibraciones dentro del mismo, pero no asegurando al 100%. Siempre yo le digo a los clientes que sí es importante hacer ese tipo de mecánica de suelos. ¿Por qué? Porque así vamos a asegurar ante un papel físico y obviamente con gente profesional que nos va a asegurar que la casa no va a tener asentamientos o irregularidades durante un sismo. Y si nos damos cuenta, esta es una memoria de cómo más o menos, no al 100% la subí, pero sí más o menos sintetizar, pues qué es lo que te entrega, ¿no? Y fíjate todo lo que conlleva ese proyecto, ¿no? No nada más es llegar y decir, ah, pues es que me lo dijo el maestro Pancho, ¿no? Detrás de todo esto existe toda esta información que es vital para cualquier proyecto. Posteriormente, el mismo estudio de mecánica de suelos pues, nos entrega esa información, nos hace un estudio muy profundo, la verdad que muy, muy profundo, para determinar la capacidad de ese terreno. Y muchas veces no nos imaginamos esas cosas. Creemos que el simple hecho de contratar a alguien me va a salir caro, pero no es así. Literalmente estamos asegurando que la inversión de tu propiedad pues valga el doble, ¿no? Se incremente más en un futuro y la otra, asegurar que ante un escenario sísmico pues tenga un buen comportamiento la estructura, ¿no? Pueda satisfacer esa necesidad y seguridad ante cualquier riesgo. Y pues como podrás ver, el tema de mecánica de suelos pues son fórmulas, son temas muy extensos que obviamente nosotros ya podemos comprender, entender y que muchas veces el cliente pues no se imagina eso, ¿no? Dice, bueno, ¿y para qué lo necesito? Bueno, pues para eso mismo, para determinar que al final del día nos van a dar la resistencia del terreno y también la capacidad de dimensionamiento de la cimentación, donde podemos proponer y decir, bueno, pues vamos a diseñar con esto. Pero no solamente es llegar y decir, ah, pues voy a decir esto, porque la obra anterior yo lo hice y me quedó igualito, ¿no? Cada proyecto es una ilusión, cada proyecto es diferente, ¿no? Por eso es importante que siempre se asesoren, siempre tengan esa confianza de acercarse y más que nada también les damos la oportunidad hacia nosotros, que tengan esa confianza de preguntarnos, de que coticen, de que tengan esa seguridad de que a lo mejor muchas veces no lo ven como inversión, pero en un futuro vas a entender que el poder invertir en un proyecto va a asegurar la estabilidad pues de tu vivienda, ¿no? Y si te das cuenta, no hemos llegado ni siquiera a la parte pues difícil de planos, ¿no? Ahorita es una parte pues teórica de anteproyecto que vamos conociendo los primeros límites que se requieren para una vivienda y no te lo imaginabas, pero énfasis a todo esto quise hacer esta serie de videos para que podamos entender que a veces no es tanto el costo, sino que realmente detrás de todo eso pues existe una libre información infinita, ¿no? Que hay que respetar y que a veces pues cuando contratamos a alguien que no tiene esa capacidad o facultad, pues bueno, ya vimos qué ha pasado, ¿no? Y pues bueno, sin más que nada, pues espero que haya sido de utilidad esta información y seguiré subiendo contenido para que en cualquier momento que tengan alguna duda puedan contactarnos, puedan acercarse hacia nosotros y puedan tener la confianza de que pues el poder adquirir un proyecto antes de construir no te va a generar ningún costo adicional, sino que al contrario vas a asegurar tu inversión. ¿Sale? Agradezco mucho su atención y sin más por el momento que tengan un excelente día. Hasta luego.